El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Genoveva, una perra de la raza Bulldog inglés que fue atacada por su hermana perruna debido a problemas de jerarquía. También, ¿sabías que existen células madre que se pueden aplicar en medicina veterinaria? El día de hoy te lo contaremos. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Para comenzar, conozcamos la historia de Genoveva, una perrita de la raza Bulldog inglés que es la perrija en su casa. Sin embargo, cuando adoptaron a otra perrita Bulldog inglés, las cosas comenzaron a cambiar. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Genoveva es una hija nuestra, de mi marido y mía. Ella tiene 2 años y medio, es una Bulldog inglés. Tiene 2 años y medio que vive con nosotros y es parte de la familia. Es una perra muy noble que difícilmente reacciona a una agresión o a un maltrato. Jamás reacciona, que es una perra que todo el tiempo está de buen humor, que es muy bonachona y convive muy bien, sabe convivir con todo el mundo. Ella convivía con Zeus, que es el macho que llegó primero, también Bulldog inglés. Se integró con nosotros un Yorkie que adoptamos. Ese Yorkie es juguetón, es muy inquieto, pero bueno, juega mucho con Genoveva, no pasó nada. Se integró con nosotros otra Bulldog y esa Bulldog a los 7 meses la agredió. Nosotros pensamos que era porque se había retirado de la camada muy chica, no había tenido como convivencia con más mascotas o más animalitos y se fue a la escuela después de que agredió a Genoveva. Se fue a la escuela para que le ayudaran a tener un acoplamiento con los demás. Regresó, desde que regresó como un poco resentida. Genoveva empezó a bajar mucho de peso y hasta el día sábado, que por descuido de la muchacha que nos ayuda, no puso bien los broches de una separación que tenemos. Se salió Genoveva o Grecia, que es la otra Bulldog, y la atacó y le hizo las heridas que tiene ahorita y que eso es lo que la tiene aquí. Mire, está llegando un paciente que se llama Genoveva, acaba de llegar, fue mordida por su hermana, una perra Bulldog inglés también, y bueno, la vamos a revisar para ver cómo viene su estado de lesión. Entonces acá lo que se observa es que es una herida bastante perforante, está un poquito profunda, tendrá tal vez 0.5 de centímetros de profundidad, tiene bastantes heriditas, esta es la más grande definitivamente, es la manita izquierda, entonces esta manita se ve un poco inflamada el día de hoy, se siente algo que se llama enfisema, que es que hay aire en la herida, entonces incluso aquí tiene un poco de secreción. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es revisar el examen ortopédico, vamos a ver si tiene algún hueso roto o algo que tengamos que reportar. Esta cabecita acá, por favor. Como vemos acá, hay una canalización, que lo que hicimos fue pasarle medicamentos y empezar a hidratarlo. Vamos a ver cómo vienen los huesos, luego este es un hueso normal, vamos a ver cómo se siente. Muy bien, en este miembro no siente ninguna crepitación ni tampoco se siente que le duele. Vamos a ver el de atrás. Entonces que se levante, por favor. Listo. Vamos a voltearla al otro lado. Entonces ahora la vamos a derribar igual. 1, 2, 3. Pero se siente enfisema, que es que está lleno como de aire aquí adentro, y crepitación, que eso significa que también el hueso puede estar dañado. Tenemos que checar. ¿Okay? Vamos a ir a tomar una placa radiográfica nada más para evaluar si todo está bien en este huesito, que es donde se siente la crepitación y es donde está la mordida. Recuerden, amigos, que si ya tenemos perros en casa y llevamos a un nuevo miembro
perruno a nuestra familia, es importante estar pendientes en todo momento de la interacción que hay entre ellos. Si notamos algún indicio de agresión, de que no se llevan bien, es mejor corregir este comportamiento con algún especialista antes de que llegue a un enfrentamiento como fue en el caso de Genoveva. Vamos a hacer una pausa y regresando conoceremos más acerca de esta historia aquí en Clínica de Animales. Genoveva es una hija nuestra, de mi marido y mía. Se integró con nosotros otra bulldog y esa bulldog a los 7 meses la agredió. Lo que se observa es que es una herida bastante perforante, está un poquito profunda, tendrá tal vez 0.5 de centímetros de profundidad. Tiene bastantes heriditas, esta es la más grande definitivamente. Pero se siente enfisema, que es que está lleno como de aire aquí adentro, y crepitación, que eso significa que también el hueso puede estar dañado, tenemos que checarlo. Vamos a ir a tomar una placa radiográfica nada más para evaluar si todo está bien en este huesito, que es donde se siente la crepitación y es donde está la muela. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y también recuerden que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. En unos momentos más regresaremos con el caso de Genoveva, pero antes vamos a conocer la historia de Pelusa y cómo las células madres, así es, escucharon bien, células madre, se pueden ocupar en la medicina veterinaria. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Pelusita es mi perrita que tiene conmigo 17 años. Pues ha sido toda su vida una perra exageradamente tranquila, porque nunca ha sido una perrita así que sea que ande corre haciendo, no, sino ha sido una perrita muy tranquila, muy pegada a mí y que nada más anda detrás de mí. Me da mucho cariño, mucha ternura, me hace sentir muchas cosas que no siento aquí que me caben en mi corazón. La quiero mucho. En una ocasión tuvo un accidente con una perrita que la mordió y le hizo pedazos todo el cráneo y le tuvieron que reconstruir todo su cráneo. Le quedó como una mollerita porque no tenía ahí hueso. Y ahí fue cuando le detectaron insuficiencia renal al hacerle exámenes y todo. Pelusa fue diagnosticada con insuficiencia renal. Ella padece varias enfermedades. Tiene insuficiencia cardíaca, tiene enfermedad articular degenerativa, tiene cataratas. La insuficiencia renal es una enfermedad propia del riñón, en la cual el riñón en algún porcentaje deja de funcionar. El riñón es un órgano encargado de filtrar la sangre y a través de la orina elimina las cosas que nuestra sangre no necesita y retiene las que nuestra sangre vuelve a utilizar. Cuando el riñón deja de funcionar, entonces funciona al revés, empieza a retener cosas que nuestro cuerpo no necesita, principalmente urea y creatinina, y empieza a eliminar cosas que nuestro cuerpo sí necesita, principalmente proteínas y glucosa. Estas enfermedades son crónicas degenerativas. Con el tiempo, esa fracción del riñón que no funciona va incrementando, y si inicialmente era un 20%, en un futuro va a ser un 30%, un 40%, un 50%, hasta que el riñón deja de funcionar. Con la administración de células madre hemos visto que ese daño al parénquima renal se detiene y le damos más calidad de vida al perro. Su insuficiencia renal se detiene en el momento que es detectada, mientras estamos administrando células madre, y esta enfermedad no progresa y hacemos que el perrito tenga calidad de vida y la insuficiencia renal no sea progresiva. Las células madre, bueno, pues es un proyecto que comenzó hace unos 6 años aproximadamente. La célula madre se saca, en realidad es una célula mesenquimal. Lo que tiene el poder de hacer la célula es de convertirse en lo que estamos esperando dentro del organismo. Supongamos, si metemos células madre en el organismo, se puede convertir en ligamento, en tendón, juntar músculos, pueden células que pueden ser de hueso, y al mismo tiempo hace una multiplicación celular como un rejuvenecimiento al organismo, que es en lo que se ha estado trabajando. Hoy viene a su aplicación de células madre por su problema de insuficiencia renal. Así es, doctor. Entonces, le vamos a rasurar su bracito para conectar el catéter y poder aplicar las células madre. Sí, doctor. Sí, que ya las estamos temperizando.
La aplicación de células madre se aplica endovenosa y las células madre se distribuyen a todas las partes del cuerpo, principalmente a las que requieren mayor regeneración, en este caso sus riñoncitos que están afectados, pero también ayuda para sus cataratas, también ayuda para sus articulaciones. Ahora, para la aplicación de células madre las debemos primero temperizar, que ya las tenemos temperizadas. Ellas vienen en refrigeración, entonces las mantenemos 5 minutitos en la mano para que se calienten. Ya que están temperizadas, las cargamos en una jeringuita y las aplicamos en un lapso de 4 minutos. La evolución de Pelusa ha sido buena, al menos en ella hemos visto que la enfermedad renal no ha sido progresiva, se ha mantenido en su peso. Ella es un paciente con insuficiencia cardíaca, entonces aparte tiene otros problemas y toma más medicamentos, no solo son las células madre, ella toma medicamentos para controlar su enfermedad cardíaca, pero la hemos visto bien, es una perra sana desde que se administraron las células madre, que llegó a consulta por debilidad, por anorexia, porque tenía vómitos, se diagnosticó con insuficiencia renal, se hospitalizó, se estabilizó y se mandó a casa. Se ofreció la terapia de células madre y la propietaria aceptó que se administraran, y desde ese momento para acá no hemos dado tratamiento específico para insuficiencia renal fuera de la aplicación de células madre, y la perrita ha tenido una muy buena evolución, al menos la enfermedad no ha progresado y la perrita tiene calidad de vida. Pelusa come, Pelusa hace ejercicio, Pelusa toma agua, no vomita, no ha bajado de peso y en términos generales es una perra sana. La expectativa es que al menos de insuficiencia renal no se agrave, que si sus demás enfermedades degenerativas, porque es una perrita que ya pasa de los 14 años, si sus demás enfermedades nos llevan a otra situación, pues ya iremos tratando sus enfermedades conforme evolucionen, pero propiamente su insuficiencia renal crónica no va a ser en este momento una causa por la cual tengamos que llegar a otra situación. Pues ya nada más que siga manteniéndose con una muy buena calidad de vida, mientras que se me responda con las células madre. ¿Qué le diría a Pelucita? Pues le diría que ha sido algo muy importante en mí, que me ha dado mucha felicidad, que es una gran compañía. Que doy gracias a Dios por habérmela puesto en el camino. Las células madre es una técnica complementaria que cada vez es más usada en la medicina veterinaria. En el caso de Pelusa, le ha ayudado a resolver distintos padecimientos que ésta ha tenido a lo largo de su vida. Si tú crees que tu animal de compañía requiera de esta técnica, acércate con los expertos para que decidan de qué manera aplicársela a tus mascotas. Ahora regresemos al caso de Genoveva aquí en Clínica de Animales. Acá está el examen radiográfico que le tomamos a Genoveva. Se observa muy bien la integridad de los huesos, no se observa ninguna fractura ni ninguna fisura como tal. Lo único que estamos observando es que aquí es el sitio de perforación donde entraron los dientes del otro perro, se ve aire, pero bueno, hay inflamación como tal del tejido blando, acá se observa y se observa también aquí. Pero realmente la integridad del hueso como tal está bastante bien. En el siguiente que estamos viendo es igual, es una placa que el rayo entró de acá para acá, y lo que estamos viendo es igual la articulación, se observa bastante bien, no hay ninguna alteración en el nivel de los huesos, básicamente es una inflamación de tejido blando. Pues el pronóstico es bastante bueno, es una herida que no se observa ninguna fractura, ninguna fisura, nada de daño óseo. Lo único que se observa es pues, una inflamación a nivel de tejido blando, entonces el pronóstico es muy bueno. No va a tener que entrar a cirugía. Es muy importante verificar que las heridas estén lo más limpias posibles, más que nada porque hay infecciones de tipo óseo, y eso lo que nos provoca es que la vida del paciente puede estar en riesgo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
Aquí está Genoveva el día de hoy, ya llevamos 2 días de evolución con nosotros. ¿Cómo va? ¿Quiso comer? Pues ha comido muy poquito, la verdad es que no le hemos ofrecido tanto, pues sí, ahorita el plan con ella es seguir con los medicamentos, seguir con su infusión y vamos a valorar tal vez mañana o pasado y irse la bajando para que el manejo del dolor esté mejor. Para nosotros pues son hijos, no son, o sea, un perro cualquiera, para nosotros son hijos. Y la convivencia que tiene mi esposo con ellos, pues es todos los días juega con ellos, todos los días los saca a caminar. Y es muy importante también que ella lo escuche porque ella siente el cariño que le tenemos a ella, ¿no? Y eso le permite pues mejorar más rápido. Hola, hija. ¿Te habla papá, Geno? Mira, aquí está papá. ¿Ya lo viste? Hola, hola. Aquí está papá, mira. Hola, chiquita. ¿Es papá? Mira, es papá. ¿Ya viste? Hola, hola. Dile que estás mucho mejor. Vela, sí, ya está mucho mejor. Sí. Mira. Pues me siento muy tranquila porque la vi mucho mejor, le bajó mucho lo inflamado y pues sí, ella manifiesta pues, que está dolorida y que algo le pasó, ¿no? Pero la veo muy bien, la veo muy tranquila, ya no está tan agitada, tan inflamada. Sí tiene dolor, pero no se compara con el día de ayer, que ayer sí estaba bastante adolorida. Pues siempre hay que tener a las mascotas, ahora sí que convivan desde chiquitos, más que nada porque si no, por territorialidad y por problemas de comportamiento comienzan a pasar este tipo de problemas. Entonces la recomendación sería pues sí, desde que están chiquitos y en caso de que no hubiera alguna convivencia de este tipo, pues hay tratamientos etológicos, hay tratamientos de otro tipo que nos pueden ayudar en este sentido. Afortunadamente la historia de Genoveva tuvo un final positivo. Se va a casa con algunos cuidados para evitar que sus heridas se infecten. Ahora el siguiente paso será que tanto sus propietarios como Genoveva y su hermana perruna acudan con algún especialista en etología o en comportamiento canino para evitar que se vuelvan a dar este tipo de agresiones. También el día de hoy conocimos la historia de Pelusa y cómo las células madres la ayudaron en su tratamiento veterinario. Si ustedes creen que sus animales de compañía son candidatos para este tipo de medicina complementaria, busquen la asesoría de algún especialista. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos hasta la próxima.